La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de armas innovadoras y terribles. Las naciones involucradas desarrollaron tecnologías y estrategias nunca antes vistas, en un intento desesperado por ganar ventaja en el campo de batalla. Una de las más inquietantes fue el Kaiten, un submarino suicida japonés. Este arma, diseñada con un propósito mortal, reflejaba la desesperación y la determinación de Japón en los últimos años de la guerra. Estas naves eran esencialmente torpedos tripulados, pilotados por jóvenes en misiones sin retorno. Los pilotos, a menudo apenas adultos, se embarcaban en estas misiones con la plena conciencia de que no regresarían. El nombre Kaiten se traduce como cambiar los cielos, reflejando la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra a favor de Japón. Este nombre poético contrastaba con la brutal realidad de su propósito. Estos submarinos fueron tanto producto de la desesperación como de la ingeniería. Los ingenieros japoneses trabajaron incansablemente para crear un arma que pudiera penetrar las defensas aliadas y causar un daño significativo. Japón se enfrentaba a una guerra perdida, su armada diezmada por las fuerzas estadounidenses. La superioridad naval de los aliados había dejado a Japón con pocas opciones y el Kaiten surgió como una solución extrema. El Kaiten, nacido de la necesidad de infligir el máximo daño con recursos limitados, representaba las trágicas circunstancias de la resistencia final de Japón. Los pilotos de Kaiten eran vistos como héroes, sacrificando sus vidas por el bien de su nación. El programa Kaiten estaba envuelto en secreto, reflejando la desesperación de los líderes militares japoneses. Los documentos y planes relacionados con el Kaiten eran altamente clasificados, y solo unos pocos tenían conocimiento completo de su existencia. El programa representaba un alejamiento de la guerra tradicional, adoptando los ataques suicidas como medio para contrarrestar el abrumador poder industrial y militar de los aliados. Esta táctica extrema subrayaba la gravedad de la situación de Japón. El Kaiten, en su escalofriante simplicidad, encarnaba la brutal realidad de la guerra total. La cabina del piloto, estrecha y claustrofóbica, era un recordatorio constante del destino que aguardaba a estos jóvenes soldados. Fue un testimonio del coste humano de los conflictos, un sombrío recordatorio de hasta dónde pueden llegar las naciones cuando se enfrentan a la derrota. Los monumentos y memoriales de la Segunda Guerra Mundial nos recuerdan los sacrificios hechos y las vidas perdidas en este devastador conflicto. En 1944, el rumbo de la Segunda Guerra Mundial había cambiado decisivamente en contra de Japón. La otrora poderosa Armada Imperial japonesa había sufrido grandes pérdidas. Los submarinos estadounidenses recorrían el Pacífico, hundiendo barcos mercantes y buques de guerra japoneses. Japón estaba siendo estrangulado, su industria privada de recursos. En esta situación desesperada, algunos líderes militares japoneses buscaron soluciones radicales. Creían que solo un golpe decisivo contra la flota estadounidense podría cambiar el curso de la guerra. Las armas convencionales estaban fallando. Se necesitaba una nueva arma, una que encarnara el espíritu samurái de autosacrificio. El programa Kaiten nació de este sentimiento de desesperación. Era una apuesta arriesgada, un último esfuerzo para infligir grandes bajas a la flota estadounidense y ganar tiempo para Japón. Los hombres que se ofrecieron como voluntarios para el programa Kaiten sabían que iban a una misión sin retorno. Fueron entrenados para pilotar el Kaiten hasta los cascos de los barcos enemigos, detonando una enorme carga explosiva. Era una misión suicida, un testimonio de la inquebrantable lealtad y el sentido del deber que impregnaba la cultura militar japonesa. El Kaiten era un arma de diseño sencillo, pero aterradora en su uso previsto. Era esencialmente un torpedo agrandado para transportar un piloto humano. El piloto dirigía el Kaiten hacia un barco enemigo, con el objetivo de embestirlo y detonar la enorme carga explosiva de la proa. La misión del Kaiten era intrínsecamente suicida. Los submarinos carecían de escotilla de escape o mecanismo alguno para que el piloto sobreviviera. Los hombres que pilotaban estas armas sabían que su ataque sería su último acto. Se esperaba que murieran por su emperador y su país. El Kaiten estaba diseñado para ser lanzado desde un submarino o un barco de superficie. Una vez lanzado, el piloto maniobraba el Kaiten hacia el objetivo, utilizando un periscopio para avistar al enemigo. Las condiciones de hacinamiento y claustrofobia en el interior del Kaiten
aumentaban la presión psicológica sobre los pilotos. El Kaiten era un arma de último recurso, un intento desesperado de infligir grandes pérdidas al enemigo. Su uso reflejaba la naturaleza brutal de la Guerra del Pacífico, en la que ambos bandos estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios en una lucha a muerte. Sección 4. Entrenar para la muerte. La vida en las unidades Kaiten. Los hombres que se presentaban voluntarios para el programa Kaiten eran a menudo jóvenes e idealistas. Provenían de diferentes partes de Japón, muchos de ellos dejando atrás a sus familias y amigos con la esperanza de servir a su país en un momento de necesidad. Les movía el sentido del deber hacia su país y la creencia en su propia invencibilidad. Creían firmemente en la causa por la que luchaban y estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por el bien mayor de su nación. Se sometían a un riguroso entrenamiento, tanto físico como psicológico, para prepararlos para sus misiones suicidas. Este entrenamiento incluía ejercicios extenuantes, marchas largas y simulaciones de combate que ponían a prueba su resistencia y determinación. El entrenamiento era brutal, diseñado para endurecer a los jóvenes pilotos para la prueba que les esperaba. Los instructores no mostraban piedad, ya que sabían que solo los más fuertes y decididos podrían cumplir con éxito sus misiones. Practicaban ataques contra maquetas de barcos, aprendiendo a maniobrar el Kaiten en espacios reducidos. La precisión y la habilidad eran cruciales, ya que cualquier error podría significar el fracaso de la misión y la pérdida de vidas. Soportaban largas horas en simuladores estrechos, aclimatándose a las condiciones de claustrofobia que afrontarían dentro del aparato real. La capacidad de mantener la calma y la concentración en espacios confinados era esencial para el éxito de sus misiones. Más allá de los desafíos físicos, los pilotos de Kaiten se enfrentaban a una tensión psicológica única. Los ejercicios mentales y las pruebas de resistencia psicológica eran parte integral de su entrenamiento, diseñados para preparar sus mentes para la realidad de sus misiones. Sabían que su misión era esencialmente un ataque suicida, con pocas posibilidades de supervivencia. Esta conciencia constante de su destino inminente añadía una capa adicional de estrés y presión a su entrenamiento diario. El entrenamiento pretendía inculcarles un sentimiento de fatalismo, la creencia de que la muerte en combate era el honor más alto. Este sentido de propósito y sacrificio era reforzado continuamente a través de ceremonias y rituales militares. Las unidades Kaiten fomentaban un fuerte sentimiento de camaradería y un propósito común. Los pilotos se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en la unidad y el compañerismo. Los pilotos, enfrentados a una muerte segura, establecían fuertes lazos entre ellos. Estos vínculos eran esenciales para mantener la moral y la determinación en los momentos más oscuros. Escribían cartas de despedida, componían poemas y encontraban consuelo en la compañía de los demás mientras se preparaban para su misión final. Estos actos de reflexión y expresión personal les ayudaban a enfrentar la realidad de su destino y a encontrar paz en sus últimos días. Sección 5. Un rayo de esperanza. Las primeras incursiones del Kaiten. El primer ataque con Kaiten tuvo lugar en noviembre de 1944. Este fue un momento crucial en la guerra, ya que Japón buscaba desesperadamente una ventaja contra las fuerzas aliadas. El objetivo era la flota estadounidense, anclada en el atolón de Ulithi, un punto estratégico vital para las operaciones navales de los Estados Unidos en el Pacífico. 5 Kaiten fueron lanzados desde submarinos japoneses. Estos submarinos eran modificados para llevar los torpedos tripulados, que eran considerados como una última esperanza para cambiar el curso de la guerra. El ataque, envuelto en secreto, fue recibido con una mezcla de expectación y temor por el alto mando japonés. Los oficiales sabían que el éxito de esta misión podría significar un cambio significativo en la moral y la estrategia de guerra. Los informes iniciales de los submarinos japoneses eran optimistas. Los comandantes de los submarinos reportaron haber visto explosiones en la distancia, lo que les hizo creer que habían alcanzado sus objetivos. Afirmaban haber observado explosiones e incendios en la flota estadounidense. Estas observaciones fueron rápidamente comunicadas a los altos mandos, quienes las utilizaron para alimentar la maquinaria de propaganda. La maquinaria de propaganda japonesa, ansiosa por cualquier señal de victoria, pregonó el Kaiten como un arma que ganaría la guerra.
Los periódicos y las transmisiones de radio celebraron el supuesto éxito de los ataques. Sin embargo, la realidad de la eficacia del Kaiten fue mucho menos clara. A pesar de los informes optimistas, la evidencia concreta de los daños causados por los Kaiten era escasa. Los registros estadounidenses muestran que solo un barco fue hundido por un Kaiten durante toda la guerra, el petrolero USS Mississauga. Este incidente fue uno de los pocos éxitos tangibles de los Kaiten. Los demás ataques o bien no alcanzaron sus objetivos o fueron interceptados por destructores estadounidenses. La capacidad de los destructores para detectar y neutralizar los Kaiten demostró ser un obstáculo significativo. Las exageradas afirmaciones de éxito en torno a las primeras incursiones del Kaiten revelan la desesperación del esfuerzo bélico japonés. La necesidad de mantener la moral alta llevó a los líderes a exagerar los logros de sus armas. Enfrentados a crecientes pérdidas y a la disminución de los recursos, los japoneses se aferraron a cualquier atisbo de esperanza, incluso si eso significaba exagerar la eficacia de sus armas. La historia de los Kaiten es un testimonio de la desesperación y la determinación en tiempos de guerra, y un recordatorio de los extremos a los que se puede llegar en busca de una victoria.